Hola. Reciban todos una cordial bienvenida a mi primer video de tutorial para ingenieros. En esta oportunidad haré una introducción al tema de la estática, un área importante para la ingeniería mecánica y la ingeniería civil. En la vida cotidiana es más común el análisis estático de los cuerpos rígidos. Sin embargo, antes de esto es necesario entender el tema de estática de partículas. Cuando hablamos de estática estamos analizando cuerpos que permanecen en estado de reposo a lo largo del tiempo, en otras palabras, de vigas, cerchas, u cualquier objeto sobre la mesa. En otras palabras, siguen la primera ley de Newton para traslación y rotación. De esto se hablará más adelante. Bien, empecemos. Es muy importante para el estudio de la mecánica tener claro el concepto de fuerzas. Una fuerza representa una acción de un cuerpo sobre otro, y se caracteriza por tener un punto de aplicación, que en el caso de las partículas es la misma. Adicionalmente es una cantidad vectorial, esto quiere decir que tiene magnitud, dirección y sentido. Para esto nos podemos imaginar un bloque ubicado en una superficie, al cual se le empuja con una fuerza de una magnitud cualquiera. Entre mayor sea la magnitud, el cuerpo se mueve más rápido. En la figura tenemos una fuerza actuando sobre una partícula, cuya magnitud es de 5 newtons, y tiene una dirección de 30 grados con respecto a la horizontal. Para entender todo esto veremos lo siguiente. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud de 5 newtons, la misma dirección, pero van en sentido contrario. Estas dos que se muestran ahora tienen la misma dirección, el mismo sentido, pero su magnitud es diferente. Una tiene una magnitud de 5 newtons, y la otra una de 3 newtons. Por último, estas dos fuerzas tienen una magnitud igual, y una dirección diferente. El sentido es el que se muestra para cada fuerza. Vamos a hablar ahora de la fuerza en un plano. Pues una fuerza puede ser aplicada también en todo el espacio. El bloque que se muestra en la figura se le aplica una fuerza de 10 libras. Esta situación puede ser imaginada como tirar de un bloque con una cuerda que haga una fuerza de magnitud 10 libras en la dirección mostrada. Imagínense ahora que una fuerza de diferente magnitud y sentido contrario se aplica al bloque, en este caso una de 5 libras. Esta fuerza empuja el bloque en dirección contraria, y por lo tanto, contrarresta parte de las 10 libras iniciales. Esto quiere decir que el bloque se mueve con una fuerza resultante de 5 libras hacia la derecha. Si por otro lado nos imaginamos que la fuerza de 5 libras va hacia la derecha, ahora ayuda a la de 10 libras a empujar el bloque, y por lo tanto este se mueve con una fuerza resultante de 15 libras. Pongamos ahora un caso más difícil. Que la fuerza de 5 libras vaya en una dirección de 30 grados. Ahora una parte de esa fuerza tira del bloque hacia la derecha, y otra tira de él hacia arriba. Para determinar la fuerza resultante se hace una suma de vectores gráfica, los cuales se unen de cabeza con cola. Finalmente, se une el punto de inicio con el punto final y se tiene la magnitud, dirección y sentido de las fuerzas aplicadas. Dicho de otra forma, el aplicar la fuerza que va en color rojo, es lo mismo que aplicar las dos fuerzas que van en color negro. Si ahora cambiamos el sentido de la fuerza de 5 libras, el resultado es otro. Pongamos ahora un caso un poco más complicado. Agregamos una fuerza más. El procedimiento es el mismo. No siempre tendremos la oportunidad de realizar este análisis gráficamente. Entonces necesitamos un método analítico. Cuando tenemos una fuerza que tira de una partícula tanto hacia los lados como arriba o abajo, se puede decir que una parte de ella apunta en un sentido horizontal y otra en un sentido vertical. Eso se ilustra en la figura. Ahora, si ubicamos esto en un plano cartesiano de coordenadas x y y, podemos decir que la componente horizontal de la fuerza es la componente en x, y la vertical es la componente en y. Conocemos la magnitud y dirección de esta fuerza y ubicamos sus componentes de tal forma que formen un triángulo rectángulo. Las componentes en x y y se determinan con las funciones trigonométricas, y si utilizamos el teorema de Pitágoras con las dos componentes, tenemos nuevamente la fuerza de 5 libras. Si tenemos por otro lado una partícula a la que se le aplican varias fuerzas, podemos determinar la componente total de las fuerzas en el eje X, y la componente total de las fuerzas en Y. Utilizando el teorema de Pitágoras se encuentra la magnitud, y la tangente inversa de la razón de la fuerza neta vertical entre la fuerza neta horizontal nos indica la dirección de la fuerza neta.
Recordemos que estamos hablando de estática. Por ello recordamos la primera ley de Newton. Todo cuerpo tiende a permanecer en reposo cuando todas las interacciones resultantes que actúan sobre él son cero. En este caso las fuerzas son un tipo de interacción que produce un movimiento traslacional. El movimiento rotacional aplica para sólidos rígidos y se analiza más adelante. Para que una partícula se encuentre en equilibrio estático es necesaria solo la primera condición, que la resultante de todas las fuerzas que actúen sobre ella sea cero. Retomaremos un ejemplo anterior. Para que esta partícula se encuentre en equilibrio estático debemos aplicar una fuerza como la que se muestra en azul. En este caso unimos el punto final con el inicial, y nos da el sentido y dirección correcto. Si lo queremos hacer analíticamente debemos considerar una reacción horizontal y una vertical, aplicamos la sumatoria de fuerzas y nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas muy sencillo. Las fuerzas Fx y Fy son negativas, eso nos indica que van en sentido contrario al que las dibujamos. Si por otro lado hubiéramos dibujado estas dos fuerzas en sentido contrario, sus resultados habrían sido positivos, indicándonos así que el sentido es el correcto.